Ok, tengan muy buenos días o ya casi buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ok, Buenas tardes. buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Ok, bueno, vamos a dar unos avisos. El primero es sobre lo que son la inscripción de los laboratorios que va a ser a partir del día jueves. Es decir, todo el día va a aparecer allí en el campus virtual la invitación para la inscripción a partir de este día. Es decir, que ahora les va a aparecer de que ustedes van a inscribir sus laboratorios el día de mañana jueves. Esperamos que en el transcurso de esta tarde pues ya estén habilitados para que ustedes ya conozcan con la invitación, y en su manual pues están también, cuando les di la bienvenida, también los horarios de los laboratorios, de modo que ustedes ya tienen que tener planificado en qué grupo van a escoger. Eso va a ser en el transcurso del día de mañana, todo el día va a estar abierto pues para que ustedes puedan seleccionar el grupo, ¿verdad? De inscripciones. Así es que ahí en el campus les va a aparecer la invitación a todos los estudiantes, la invitación para que puedan realizar la inscripción el día jueves, ¿verdad? Así es que pues ya tienen que tener bien decidido el grupo de laboratorio. Para cambios de grupos de laboratorio va a ser bien difícil, ¿verdad? Así es que porque estamos con aquellos de protocolos, ¿verdad? Entonces esa es la primera información, el primer aviso que se les puedo dar. El otro es de que pues hasta ahorita estamos con que vamos a hacer presenciales los laboratorios, todavía no nos han notificado nada de que vamos a pasar a virtualidad, en el sentido de que ya hay estudiantes que me están preguntando que cómo va a ser, si va a ser presencial o virtual, ¿verdad? Claro, sí, un punto bien importante es que la pandemia ahorita pues va para arriba, pues, ¿verdad? Los casos. Todavía estamos en la cuarta ola y pues también no vale la pena pues venirse a contagiar, ¿verdad? Hay muchos que vienen en transporte público, ¿verdad? Y ahí está de que eh, viene el transporte público, de modo que cabe la posibilidad de llevar el virus a sus casas, ¿verdad? Entonces, pues nosotros estamos bien conscientes de eso. Bueno, pues somos médicos y pues estamos pendientes de eso. En dado caso, pues las autoridades, tanto el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y pues también autoridades de nuestra universidad, nos dicen que en determinado momento pues pasamos a la virtualidad de los laboratorios, pues tenemos que acatar eso, ¿verdad? Entonces, nosotros somos bien acatadores a lo que es las indicaciones que dan nuestras autoridades, ¿verdad? Así es que hasta el momento no nos han dicho nada de lo contrario. Así es que toda la planificación sigue tal como se ha mencionado. Aquí pregunta Helen, ¿a qué hora del día de mañana abrirán las inscripciones? Yo les he dicho que el día jueves. ¿Y cuántas horas tiene el día jueves? Tiene 24 horas el día jueves. Así es que todo el día jueves va a estar para lo que es las inscripciones. ¿Ok? Entonces, esos son los avisos que se han dado, ¿verdad? Entonces, pues, también toda esta información no es solo para ustedes, sino que ya dentro de poco va a estar en el campus virtual toda esta información. ¿Ok? Entonces vamos a entrar de lleno ya en sí a la clase de este día y pues vamos a valernos de la presentación en PowerPoint. Y pueden ver la presentación, pregunto, Carlos. Sí, doctor, se puede ver. Alicia, Sí se ok. puede. Ok, entonces vamos a ver ahora, bueno, ahí está mi correo electrónico, pues si en dado caso, pues tiene alguna pregunta, alguna duda, ahí está, la podemos hacer. El tema de ahora es músculo, fascias y compartimentos. Fíjense, esto de músculo, fascia y compartimentos, vamos a ver los músculos, que hay varios tipos de músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y el músculo liso, o sea que hay tres tipos de músculo. Esto se ve más que todo en el otro ciclo, en histología, porque esto hay que verlo en microscopio. Ahora en macroanatomía,
Básicamente solo es para ver dónde es que se localizan esos tipos de músculos. Fascias. Fascia es un tejido conectivo. Las fascias son las que están envolviendo a los músculos. Así como yo les digo, así como que cada músculo tuviera una bolsita, ¿verdad? De todos los, porque hay muchos músculos que están en contacto entre ellos. Y si ellos no tuviesen esta envoltura, pues a la hora de contracciones entre ellos, vamos a ver que se traumatizarían entre ellos. Así es que si cada músculo tiene su propia bolsita, vamos a ver que entre ellos facilita el movimiento, así también pues no existe ese trauma del músculo. Y los compartimentos, es decir, de que hay un compartimentos anteriores, compartimentos posteriores, compartimentos laterales, esos son grupos de músculos y pues estas fascias de tejido conectivo profundo son los que va haciendo compartimentos, es decir, que grupos musculares anteriores, por ejemplo, del miembro superior, músculo compartimento anterior, músculo compartimento posterior, y en el miembro inferior podemos ver unos laterales. Así es que de eso va a tratar esta clase. Pues para la clase pues está su libro de texto, casi el 90-95% de la clase está en su libro de texto, pero pueden consultar otros libros de anatomía y pues muy perfectamente, ¿verdad? Está Rouvier, que es una anatomía francesa, está Lucas, también es una anatomía también de origen estadounidense, y pues ahí hay varios libros que pueden consultarlos como un refuerzo a su clase o a su entendimiento, pero básicamente el 90-95% de la clase está ahí. También vamos a ver que las imágenes que nosotros utilizamos están en los libros de Sobota, en los libros de también Atlas de Anatomía de lo que es Prometheus. Bueno, vamos a ver el primer objetivo, enunciar el concepto de músculo esquelético, cardíaco y liso. Como les mencionaba, hay varios tipos de músculo. Ahorita que estamos en macroanatomía, vamos a ver de que está el músculo estriado esquelético y aquí podemos observar nosotros en la presentación que, pues, aquí podemos observar de que el músculo estriado esquelético es aquel que está, como se dice su nombre, está insertado en relación a los huesos. Y este tipo de músculo vamos a ver nosotros de que permite que podamos realizar contracciones. Es decir, por ejemplo, los músculos de la mano, que los tenemos aquí, son músculos esqueléticos por el hecho de que, pues, cuando se hacen las contracciones, pues permiten la flexión y si podemos hacer también la extensión. Entonces es músculo estriado esquelético. Básicamente se encuentra en las extremidades, ¿verdad? Y son músculos que están insertados en los huesos. Pero también tenemos los otros músculos, por ejemplo, los músculos de la expresión facial, ellos están insertados en la piel, porque así cuando nosotros hacemos las gesticulaciones se contrae la piel y así vamos a ver de que cuando ellos se contraen, se relajan, es que así podemos hacer las gesticulaciones. Así es que ese músculo estriado esquelético y por eso traemos esta imagen, ¿verdad? Porque aquí podemos observar de que se puede desarrollar, son fibras estriadas, ya los vamos a ir a ver, eso se ve mejor al microscopio, vamos a ver, y está el músculo liso, el músculo estriado cardíaco, que es este que está aquí, básicamente como su nombre le dice, es el que le está dando la forma a lo que es el, el corazón. Entonces ahí tenemos el músculo aquí. Vamos a regresar. Músculo cardíaco. Y se llama estriado porque también ya lo vamos a ver, eso se ve en histología porque hay que verlo en microscopio, esas estriaciones. Así es que también se encuentra en los grandes vasos, como la aorta, también en la vena cava superior e inferior. Y el músculo liso, que tenemos aquí, es el que está revistiendo a lo que son las vísceras huecas, por ejemplo, parte del estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Pero también, bueno, también se encuentra en las vías urinarias, en la vesícula biliar. Pero también los músculos esqueléticos, y el músculo estriado esquelético, está bajo nuestra voluntad, es decir, de que yo estos músculos los puedo desarrollar.
es decir, con el ejercicio, pero porque está bajo mi voluntad, ¿no? Puedo hacer flexión, puedo hacer extensión, ¿verdad? Y entonces lo puedo dominar, lo puedo contraer. Y está el músculo liso, ese músculo que es de las vísceras, ese yo no lo puedo controlar, es decir, yo no le puedo decir al estómago, al intestino, a la vesícula biliar, pues que se contraiga o que se relaje. Tampoco al corazón, yo no le puedo decir que lata más rápido o que lata menos frecuente. Entonces vamos a ver de que pues hay también de que no está bajo nuestro dominio, bajo nuestro control. Entonces aquí tenemos parte de lo que es algo que podemos mencionar como músculo estriado esquelético. Aquí tenemos algo del músculo estriado esquelético. Aquí tenemos parte del músculo estriado esquelético, ¿verdad? Que podemos mencionar que es un músculo somático voluntario. Es decir, que nosotros podemos controlarlo bajo nuestra voluntad. Y básicamente parte de la mayor parte de los músculos esqueléticos permiten la movilización de las articulaciones, los huesos y otras estructuras. Y aquí podemos ver en esto, siempre este es de histología, como les digo, lo podemos ver en el otro ciclo. Podemos decir que son fibras largas, son fibras cilíndricas y presentan estriaciones transversas, ¿bien? Y van en haces paralelos. Y así vamos a ver aquí en esta imagen, que es de histología, lo que les digo, presentan estriaciones aquí, y estas bandas tienen nombre. Así es que, pero eso lo vamos a ver en el otro ciclo. Y miren, están en orden, están en paralelo a las fibras musculares. Los núcleos de estas células están en la periferia, ¿verdad? El músculo estriado cardíaco, podemos decir que es un músculo visceral, el corazón es una víscera y es de tipo involuntario, es decir, que no lo puedo controlar bajo mi voluntad, es involuntario. Está recubriendo las paredes del corazón, permite la contracción y relajación de él y básicamente le está dando la forma a el corazón. Entonces, podemos también ver de que ciertas particularidades. Estas son fibras cortas. En el corazón son fibras cortas. ¿Cómo era en el músculo estriado esquelético? Eran largas. ¿Presentan estriaciones? Sí, al igual que el del estriado esquelético. Y fíjense, una característica del músculo estriado cardíaco es que presenta discos intercalados. Y también vamos a ver que presenta ramificación. Esto lo vemos mejor aquí en histología. Y aquí lo tenemos, miren. Estas rayitas que ustedes ven aquí, o que nosotros estamos viendo, estas que están aquí, vamos a ver que estas rayitas están formando lo que son los discos intercalados. ¿Y cuál era la otra característica que les mencioné? Que presentan ramificaciones. Miren, por ejemplo, aquí viene una fibra y aquí están sus ramitas. Aquí viene otra y aquí están sus ramas. Entonces, la característica del músculo estriado cardíaco a la visualización histológica es que presenta discos intercalados y que presenta ramificaciones. Cuando digo características es porque solo él las presenta. Y esta imagen también, pues es de histología. Pero aquí están los discos intercalados, ¿no? Eso lo vamos a ver con lujo de detalle, pues en el otro ciclo. Aquí vamos a ver que el músculo liso, como se dice su nombre, los otros dos eran estriados porque presentan estriaciones, ya las pudimos observar. Y en el músculo liso, es decir, que no presenta estriaciones. Es un músculo visceral y es de tipo involuntario, es decir, de que está en la víscera, por ejemplo, el estómago, intestinos, la vesícula biliar. ¿Y qué podemos decir? Son fibras fusiformes, así como los balones de fútbol americano, entonces que presenta puntas, ¿ya? Más ensanchado en el centro, pues esa forma tienen estas fibras. Son fibras fusiformes, ¿verdad? Y vamos a ver que no presentan estriaciones. Entonces, como ven,
son características de fibras fusiformes. ¿Cómo eran las del músculo estriado esquelético? Que eran largas. ¿Cómo eran las cardíacas? Que eran cortas. ¿Y cómo son las del músculo liso? Que son fusiformes, ¿verdad? Y no presentan estriaciones. Aquellas dos sí. Y aquí al ver la histología, el microscopio, podemos observar que no están las estriaciones. Por eso se llama músculo liso, correcto. Entonces vamos a ver vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tejido conectivo. La charla comencé diciéndoles de que el tejido muscular, o lo que son los músculos, ellos presentan como una bolsita, es decir, que cada músculo tiene su tejido conectivo, que lo está separando del músculo que está a la par, porque si ellos, la función de ellos es de contracción y de relajación. Si no hubiese tejido conectivo, pues sería muy traumático. Entonces, tienen su bolsita. Pero vamos a ver de que estos músculos no solamente tienen esa bolsa que está recubriendo externamente, sino que también hay otras que están internamente. Y así vamos a ver nosotros de que, por ejemplo, este es un corte transversal de un músculo. Y así podemos, de un músculo esquelético, y podemos observar que por medio de un tendón, ellos están insertados en un hueso. Así, cuando él se contrae, que es la función de él, contraerse, al hueso para que se dé el mecanismo de la movilización. Entonces, este tendón, vamos a ver que externamente, que es lo que yo les estaba mencionando, al que recubre a los músculos, este tejido conectivo se conoce con el nombre de epimicio. El tejido conectivo que está rodeando externamente a un músculo se conoce con el nombre de epimicio. Pero vamos a ver que aquí hay varios grupos musculares, o sea que aquí hay varias fibras musculares. Entonces, un grupo de fibras musculares, aquí tenemos un grupo, aquí tenemos otro grupo de músculo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otros, o sea que hay varios grupos. Entonces, eso se conoce con el nombre de fascículos. Entonces, todo un fascículo muscular va a estar siendo recubierto por el perimicio. Entonces, aquí hay otro fascículo, ahí va a estar el perimicio. Aquí hay otro, aquí otros músculos, fibras musculares, entonces eso se llama perimicio. Entonces, un fascículo de fibras musculares está siendo recubierta ¿por quién? Por el perimicio. Y toda la masa muscular por el epimicio. Todo este tejido conectivo. Y vamos a ver de que al haciendo unos cortes con mayor aumento de lo que es el microscopio, podemos observar que una fibra muscular, aquí tenemos una fibra, aquí la tenemos a mayor aumento, una fibra muscular va a estar siendo recubierta por el endomisio. Entonces vamos a ver que hay 3 capas de tejido conectivo. Y vamos a ver que una fibra muscular está siendo recubierta por el endomisio. Un grupo de fibras musculares que en su conjunto forman un fascículo, vamos a ver que está haciendo por el perimicio. Y todo el tejido conectivo que está recubriendo una masa muscular se conoce por el epimicio. Pero vamos a ver que ya me pueden dar ustedes que es un tendón. El epimicio, el perimicio y el endomisio, todos ellos se van a unir a nivel del tendón. Entonces, un tendón va a estar siendo constituido por el epimicio, endomisio y el perimicio. Dime, Gerardo. Pregunta, Hola, Gerardo. buenas tardes. Sí, buenas tardes. No entendí la diferencia entre el fascículo y el perimicio. ¿Me la Perdón. podría explicar? Sí. Entonces, el fascículo, ustedes van a poder observar que aquí hay varias fibras musculares. ¿Lo puedes ver que es lo que estoy señalando? Sí. Entonces, también en esta imagen, ¿ve? Todo este grupo son lo que son fascículos. Aquí hay otro fascículo, otro fascículo. ¿Ve lo que estoy subrayando, señalando? Fascículo. Sí, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en el centro, aquí hay un grupo de fibras musculares. Entonces, cada uno de ellos son fibras musculares o puntitos.
Y todas esas fibras constituyen un fascículo. Aquí hay otro fascículo. Entonces, el tejido conectivo que está rodeando a un fascículo, eso se conoce como perimisio. ¿Sí? Ah, ok, Entonces, hoy sí, claro. el tejido Gracias. conectivo que está en medio se llama perimisio. Y todo el que está afuera se llama epimisio. Correcto. Entonces, vamos a ver nosotros de que, por ejemplo, si tenemos un músculo que es ancho, por ejemplo, el dorsal ancho, que ya lo vieron ustedes en el video, ya lo vieron en su atlas, ya lo vieron, lo van a ver en clase también con el doctor Araniva. Ustedes van a ver el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. Entonces, como es un músculo plano, vamos a ver que cuando el músculo es plano, el tendón es plano. Entonces, esos tendones planos se conoce con el nombre de aponeurosis. El nombre de aponeurosis. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de aponeurosis. Entonces, este es el dorsal ancho. Entonces, como él es un ancho, es decir, plano, todo este es su tendón. Y ese tendón se conoce como aponeurosis. Otro ejemplo de aponeurosis es la galea aponeurótica, que está aquí, entre los músculos frontales, que este es el músculo frontal, y este es el músculo occipital. Entonces, como son músculos planos, cuando ellos se contraen, entonces, por medio de su tendón, que es la galea aponeurótica. Ahora, ¿qué es un rafé? Rafé siempre es un tendón también, que es de tejido conectivo. ¿Sí, Juan Carlos? Disculpe, no sé si se saltó la presentación de tendón o no. De tendón. Va. Ujú. Por eso esto lo vimos, ¿verdad? Tendón. Ajá. ¿Cómo está constituido un tendón? Lo que les mencioné. El tendón está siendo constituido, ¿verdad? Por el epimisio, perimisio y el endomisio. Entonces, podemos ver aquí nosotros que aquí tenemos un tendón. Aquí tenemos el epimisio. El epimisio, aquí vamos a ver su continuación. Lo que es el perimisio, que está rodeando cada uno de los fascículos, él llega hasta allí. Y el endomisio, que está rodeando a una fibra muscular, también está llegando aquí. Entonces, el tendón está siendo constituido por el epimisio, perimisio y el endomisio. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Ajá, dime, Juliet. Disculpe, entonces el tendón sería los que aparecen en imagen como en color blanco. Claro, que está insertado en el hueso. Eso Ah, bueno, gracias. Y vamos a ver que también rafé es otro tipo de tendón, que es tejido conectivo. Y vamos a ver de que el rafé tiene la característica de estos tendones que se encuentran en la línea media del cuerpo. Y así podemos observar nosotros este músculo que se llama miloioideo, este que está aquí. Entonces, los dos que vienen originándose de la línea miloioidea en la cara posterior de lo que es la mandíbula, allá atrás, y vamos a ver que forma como un cabestrillo, ¿verdad? Y vamos que forma el piso de la cavidad oral. Entonces, este es el miloioideo derecho y el miloioideo izquierdo. Los dos músculos miloioideos se unen en la línea media para formar un rafe, que es tejido conectivo. Aquí también pues es un tendón. Alexia, ¿sí, Alexia? Buenas tardes, doctor. Usted decía que el rafé se encontraba en la línea media del cuerpo. Entonces, solo quisiera saber si se encuentra en toda la línea media de todo el cuerpo o solamente es por partes. No, solamente la vamos a encontrar a nivel de lo que, por ejemplo, este músculo, que es el milioideo. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, aquí está el hueso ilioide. ¿Verdad? Entonces, aquí ya no se continúa como un rafé. ¿Verdad? Entonces, simplemente, pues, es solamente donde finaliza el músculo, pues, ahí termina. ¿Verdad? Gracias. Ok. Entonces, por ejemplo, en el abdomen se conoce como línea alba. Es una línea blanca que la vamos a ver pues después en el laboratorio. De ahí vamos a ver otro concepto que es origen e inserción de un músculo. Origen e inserción. El origen de un músculo
es el que está, la porción del músculo que está más cerca de la línea media del cuerpo y es la menos movible del músculo. Y la porción que se conoce como inserción del músculo es la que está más alejada de la línea media. Y que pues también vamos a ver que es la que presenta mayor movilidad. Aquí lo que le estoy mencionando, ¿verdad? Y lo leen en su casa. Entonces, por ejemplo, tenemos este músculo, que es el músculo esternocleido mastoideo. Y vamos a ver de que este músculo esternocleido mastoideo tiene su origen en el esternón y la clavícula, que es la porción que está más cerca de la línea media del cuerpo. Porque aquí va la línea media del cuerpo hasta abajo. Entonces, y vamos a ver que él se está orinando de la línea media del cuerpo y va hacia lateral y forma ascendente a insertarse a lo que es parte de la apófisis mastoide, así como parte de la línea occipital. Entonces, ahí se inserta este músculo y tiene un origen y una inserción, el que es el que permite que nosotros podamos mover la cabeza de un lado para otro, ¿verdad? Inclinarla de un lado para otro, entonces cuando él se contrae. Y lo que les menciono, ¿verdad? Origen e inserción. Hay unos libros de texto que mencionan de que se presenta también no como origen, sino que inserción proximal e inserción distal. Inserción proximal porque está cerca, está insertado en estos huesos, en el manubrio del esternón y en la clavícula, pero origen proximal porque está próximo a la línea media. Una inserción distal está insertada en el hueso del occipital, parte de la apófisis mastoide, y vamos a ver también de que es porque está distal a la línea media. Entonces, como ven, podemos ir conociendo eso de origen, inserción, o inserción proximal o inserción distal. Aquí vienen una serie de parámetros, es decir, que los músculos se pueden tomar su nombre dependiendo de diferentes parámetros, y así los tenemos. Estos parámetros anatómicos pueden ser por su forma, pueden tomar los músculos su nombre, según la función que realizan, por su tamaño, por el número de vientres o cabezas, un número de cabezas o número de vientre, por su localización, posición relativa, según su origen e inserción, por ejemplo aquel, el esternocleido, mastoideo, ¿verdad? Porque su origen es esternoclavícula, esternocleido, su inserción es en la apófisis, mastoide, por según su situación y orientación de su fibra, es decir, que hay varios parámetros. Y vamos a ver ejemplos de músculos que toman su nombre según su forma. Por ejemplo, este piriforme. ¿Forma de qué tiene? ¿Forma de qué? De pirámide. De pirámide, correcto. Músculo diafragma porque tiene la forma de un diafragma. Cuando él se contrae, desciende y luego salta. Entonces, músculo diafragma. El cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos porque tiene la forma de un cuadrado. Músculo redondo, de redondo mayor, redondo menor. Porque sí yo no le encuentro que parezca redondo, estoy bien sincero, que por qué le pusieron redondo, sí. Ahí lo van a ver, esto lo vemos en los santos y lo vemos en los cadáveres. Los músculos lumbricales, porque parecen lombrices. El esplenio capitis, porque es una palabra griega, ¿verdad? Que es latina, perdón, que es en forma de vendaje. Esplenio es así quiere decir vendaje, ¿verdad? Y es la que le está dando la forma al cuello. Entonces es así. Músculo serrato, porque parece una sierra, serrato mayor, serrato menor. Dorsal ancho, aquí lo tenemos ancho, el latísimo del dorso, y semitendinoso porque es un músculo que tiene un gran tendón. Y todos estos músculos los vemos en el laboratorio. Y aquí tenemos un músculo de la cadera, que es el músculo piriforme, que es una forma de pirámide. Aquí están los lumbricales, ¿verdad? Que son los que hacen que podamos hacer este movimiento, la mano, los lumbricales. Y los tenemos, son 4 lumbricales. Aquí tenemos aquí está el semiespinal de la cabeza, el esplenio capitis, que está cortado. Y esto no está bien, entonces ese es el esplenio capitis. Que tenemos aquí
es el serrato mayor, serrato anterior, y en la forma de sierra lo vemos en el laboratorio, el músculo diafragma, lo tenemos aquí también. Pero también los músculos pueden tomar su nombre según la función que ellos realizan. Por ejemplo, músculos flexores, se llama flexor común de los dedos, porque su función es flexionar. El músculo flexor común. Extensor propio del dedo índice. Por ejemplo, hay un músculo, solo un músculo puede hacer esto, un extensor del dedo índice. Entonces hace esto y está en la parte posterior del antebrazo. Aquí solo vemos el tendón, pero hace esto, un músculo que está en el compartimento posterior del antebrazo. Aducción, ¿no? Entonces, aducción, ¿no? La línea media de la mano está pasando por el tercer dedo, ¿no? Entonces, acercarse a la línea media, eso se llama aducción, ¿no? Siendo aductor del primer dedo. Abducción es alejarlo de la línea media. Entonces, vamos a ver de qué es el abductor del primer dedo. Aquí tenemos el primer dedo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dedo. Entonces, constrictor de la faringe. Cuando nosotros deglutimos líquido o comida, pues vamos a ver de que ese es el constrictor de la faringe. Elevador de la escápula, cuando nosotros elevamos la escápula, ya lo vamos a ver, bueno, lo vemos en la otra. Macetero, que es el de la masticación, los rotadores, eso lo vemos en las costillas. El erector de la columna, es decir, el que permite que nosotros tengamos erecta la columna vertebral, entonces erector de la columna. Pronación, pronado cuadrado, supinación también. Esto es según su función. Entonces en un examen yo le puedo decir cuál de los siguientes músculos toma su nombre por su función, y ahí le puedo poner eso. Al igual que los anteriores, ¿verdad? Que según su forma. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos el aductor del primer dedo, constrictor de la faringe, aquí tenemos el macetero, aquí tenemos los rotadores de la costilla. Según su tamaño largo, está el longísimo de la cabeza. Cortos, aductor breve. Breve quiere decir corto. Entonces, aductor corto o aductor breve. Máximo, como estamos hablando de tamaños, el glúteo mayor o glúteo máximo. También tenemos el medio, aductor medio. También tenemos el glúteo mínimo. Y aquí los tenemos. Este es el músculo glúteo máximo. El glúteo mayor, según su tamaño. Tenemos aquí el aductor corto del primer dedo. Según el número de vientres también se conoce con el nombre de cabezas, número de cabezas. Por ejemplo, el mono quiere decir uno, monogástrico, y el ejemplo de él es el palmar largo, músculo palmar largo. Bigástrico quiere decir dos vientres o dos cabezas. Bi quiere decir dos. Y el ejemplo es el bíceps braquial. Trigástrico quiere decir tres cabezas. Tríceps sural es un ejemplo de un músculo. Y el tríceps braquial. Fíjense, tienen que escribir correctamente los nombres de los músculos. Si no los escriben bien, pues van a tener mal esas respuestas. El multigástrico quiere decir que puede tener 4 cabezas. Y el ejemplo de él es el cuádriceps femoral. Aquí los tenemos. Un ejemplo de monogástrico, solo una cabeza en la pierna. En el compartimento anterior de la pierna podemos ver este músculo, que es el músculo tibial anterior. Músculo tibial anterior. En la parte posterior del muslo tenemos este músculo que se llama bíceps femoral. Aquí están sus dos cabezas, ¿ven? Bíceps. Porque si nosotros en un examen solo escribimos bíceps, también está el bíceps
braquial, que está en el brazo. Y está el bíceps femoral, que está en el muslo, en la parte posterior. Entonces, si solo decimos, ah, sí, el bíceps, eso está malo, pues. Tiene que ser nombre y apellido, seguir completo, ¿verdad? Aquí tenemos otro, el cuádriceps, que son 4 cabezas, 2 bastos, el basto medial, el basto lateral, el recto anterior y posterior está el recto intermedio. Entonces ahí están las 4 cabezas. Cuádriceps femoral y quiere decir 3. Bíceps sural. Entonces los 2 gemelos junto con el sóleo. Entonces ahí es el tríceps sural. Según su localización temporal en la región temporal, hay un músculo que se llama témpora, son ambos lados. Entonces está en la región temporal. Músculos pectorales. Los músculos pectorales están en la región pectoral. Músculo pedio está en el pie. El tibial que se encuentra en la tibia. El peroneo también está en relación al hueso peroné. El occipito frontal, recuerdan que lo vimos en la galea aponeurótica. Entonces, uno que está en relación frontal y otro occipital. Está el nasal, el supraespinoso y el subescapular. Ejemplo, entonces aquí lo podemos ver. Entonces, ¿cómo se llama este músculo? Músculos pectorales, pectoral mayor. Músculo temporal porque está en la región temporal. También lo podemos clasificar los músculos por la orientación de sus fibras. Aquí podemos ver el músculo oblicuo interno, ¿no? Este que está aquí. Aquí podemos ver también el oblicuo externo, que es este, que está aquí en la pared abdominal, en la pared anterior del abdomen. Y también está este, ¿no? Este es transverso, ¿no? Este músculo transverso del abdomen. Vamos a ver que la pared abdominal tiene 3 capas de músculo. El oblicuo interno, el oblicuo externo. O sea, son 2 oblicuos que los vamos a reconocer en la pared. Y este que es el músculo transverso del abdomen. Entonces son 3 capas. Cuando vamos al laboratorio de abdomen, ahí los vamos a ver. Posición relativa. Esto porque siempre toma una posición en relación a algún órgano. Y así vamos a ver nosotros de que, por ejemplo, el recto lateral está en relación al globo ocular. O sea, lateral al globo ocular. El recto medial al globo ocular. El recto superior del ojo. Está arriba del ojo, o sea que está en relación al ojo. Y así vamos a ver también que están los de posición relativa, lo que he mencionado. Por ejemplo, en estos vamos a ver que tenemos posición relativa. Aquí. Los interóseos. Los interóseos hay ventrales e interóseos dorsales. Entonces aquí están en relación a la palma, interóseos ventrales e interóseos dorsales. Y aquí están los músculos del globo ocular que les mencionaba, que ahí está el recto medial, el recto lateral, el recto superior, siempre en relación al globo ocular. También hay músculos superficiales. Ustedes ya vamos a ver en las prácticas de laboratorio que según su situación está el músculo superficial flexor común de los dedos. Este es el músculo profundo común de los dedos, o sea que su nombre va en relación a su situación, si es superficial o si es profundo. Ya lo vamos a ver los planos musculares entonces, pero eso lo hemos elaborado. Combinación de los nombres. Pronador, este según su función, porque lo que hace es pronación. Y redondo porque es por su forma. Pronador redondo, pero es este que está aquí. Pero no le veo está ahí de redondo, ¿no? ¿De dónde sacaron eso? De pronador redondo. Flexor, porque lo que hace es flexionar la muñeca. Flexor radial del carpo, ¿no? Hace flexión el carpo que tenemos en la mano. Flexor radial del carpo. Y está el palmar largo, ¿verdad? Palmar, que está en la región palmar donde se inserta. Y largo porque es esto que va palmar largo y hay un palmar corto también. Entonces también origen e inserción. A ver, vamos a preguntar aquí.
Vamos a ver. Daniela Contreras. Daniela. Daniela. ¿Escuchas, Daniela? Le contestó en el chat, doctor. Vamos a ver, no lo he visto. Puso que Daniela no. Contreras, aquí está, hola, no funciona mi micrófono, pero sí escucho, dice. Hay que arreglar eso. Adriana Martínez. Adriana. Adriana Martínez. Adriana Martínez. Adriana Martínez. Kelly Lara. Kelly. Dos tienen la. Mónica Inglés tiene levantada la mano y Jacqueline. Sí, ¿qué sucede? Disculpe, Doc, buenas tardes. ¿Me da permiso de salirme de la clase? Es que fíjese que yo voy ahorita a bioquímica. Va. ¿A qué hora comienza bioquímica? A la 1, pero que tenemos que estar pendientes con eso. Pues sí, porque ahí no puedo interrumpir mi clase hasta la 1. Sí, ahí no pueden decir de que van a ir a clase por Pero es que hoy no teníamos clase. Esto fue para reponer lo de química. ayer. Sí, no, Doc, o sea, es que ahora Ustedes se no están tenemos esta incorporando del clase. otro grupo. Sí, Va, ok, está bien. Sí, porque todo esto queda grabado. Ok, está bien, puede irte a bioquímica. Que no hay problema. gracias, Doc. Ok. Entonces, lo que quiero hacer una pregunta es sobre un ejemplo de un músculo. Ya lo dijimos al principio de clase. Por su origen e inserción, ¿cuál es ese músculo? Según su origen e inserción, un ejemplo de un músculo. No me acuerdo el nombre, pero el del cuello. El esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es un ejemplo. Y esas son así van a ser las preguntas en el examen. Y también tenemos este que viene de la apófisis geni y ioideo. Va a venir la apófisis geni al hueso ioides. Bueno. Esto de clasificar los músculos en cuanto a su disposición intrínseca de las fibras musculares. Fíjense que con esto básicamente es por su forma. Entonces vamos a ver que hay unipegnados y bipegnados. Por ejemplo, unipegnados, ejemplo, están los lumbricales. Aquí vemos que solamente tienen una porción. Y porque parecen plumas. Entonces aquí por eso lo de unipegnados, bipegnados. Los lumbricales 3 y 4 también son bipegnados que tenemos aquí. Entonces esa es la disposición de sus fibras. Otro ejemplo de bipegniformes es el gastronemios, también el recto femoral. Son bipegniformes. Y el ejemplo de multipegniforme es el músculo deltoides, que aquí lo tenemos. ¿Verdad? Entonces hay también fibras que son los músculos rectilíneos, son fibras paralelas y de ellos tenemos a estos músculos. Aquí se los presento. Aquí tenemos el músculo sartorio. Está el músculo, este es el sartorio y tenemos este sartorio que está aquí. Y este es el recto medial. Sartorio es este que tiene un trayecto oblicuo. Son líneas paralelas, fibras musculares rectilíneas. También en el muslo, en la parte posterior, tenemos al semitendinoso, que es este tendón que tenemos aquí, este es el músculo semitendinoso, y profundo a él está el semimembranoso, ¿verdad? Entonces son músculos rectilíneos. Y también tenemos de fibras convergentes, por ejemplo, este es el músculo elevador del ano. Entonces tenemos fibras convergentes que forman como un cabestrillo. Aquí tenemos el recto. Aquí tenemos el recto, aquí está vagina y aquí está la uretra. Tenemos también que son los músculos orbiculares, orbilíneos, y tenemos el orbicular de los ojos y el orbicular de la boca, por ejemplo.
Los transversos, pues ya les habíamos mencionado, ¿verdad? Que son fibras transversas, músculos. Los oblicuos. Tenemos este músculo que es el oblicuo superior, ya habíamos hablado de uno de ellos. Aquí tenemos una polea y ahí tenemos el músculo oblicuo superior, que es del globo ocular. También tenemos el oblicuo inferior. Los músculos agonistas, esto básicamente se más que todo con un ejemplo. Así vamos a ver que, por ejemplo, tenemos nosotros, por ejemplo, cuando yo hago esto, es una flexión de los dedos. Están los músculos agonistas que realizan esa función, ¿verdad? Entonces, ese es agonista. Y los que están en contraposición son los extensores. Entonces, quien realiza la función es el agonista, flexiones. Pero luego vamos a ver nosotros que cuando yo hago una extensión, los extensores son los agonistas. O sea que pueden intercambiarse según su función que esté realizando. Antagonista se refiere al músculo, a la acción contraria a la función. Por ejemplo, flexión, ese es el agonista. ¿Y los antagonistas quiénes serían? Los extensores, porque son los que están opuestos a ese movimiento. Los fijadores y sinergistas. Vamos a ver de que, por ejemplo, para poder realizar un movimiento, hay varios músculos que se conectan. Entre ellos podemos mencionar aquí al cuádriceps femoral. Hay varios músculos que colaboran para contraerse. Ese es un sinergismo. Son motores primarios. Y así, por ejemplo, también los motores secundarios. Cuando nosotros flexionamos el codo, en el primer movimiento que nosotros hacemos, quien lo realiza principalmente es el músculo braquial. Pero luego, pasado 30 grados de la flexión, pasados 30 grados, vamos a ver que es el bíceps braquial. Entonces, hay motores primarios, motores secundarios. Y aquí los tenemos lo que les acabo de explicar. Lo de sinergistas y antagonistas. Esto de los fijadores básicamente lo vemos en la rodilla y en el hombro, en la articulación glenohumeral. Vamos a ver que hay músculos que fijan a la articulación para que se pueda dar un movimiento. Por ejemplo, si yo voy a empujar algo, van a ver ustedes que se ponen tensos los músculos del hombro. Entonces, ellos lo que hacen es fijar a la articulación para que pues se pueda dar el movimiento. Y entonces esos son lo que realizan los fijadores. De ahí relacionar la posición intrínseca de las fibras musculares con la fuerza de contracción del arco de movimiento. Con esto vamos a ver nosotros de que básicamente pues tenemos por ejemplo el músculo del deltoides. Es un músculo que tiene una gran fuerza, pero vamos a ver que sacrifica su fuerza por su movilidad o amplitud de movimiento. Entonces, eso básicamente se le puede mencionar en eso. Voy un poco rápido porque ahora me quedan 5 minutos. Y aplicar lo que son conceptos de palancas de primero, segundo y tercer género. Aquí solamente mencionarles de que, pues, aquí, un ejemplo de una articulación de primer género es la articulación entre el atlas y el occipital y que se encuentran a nivel del cuello. Cuando nosotros hacemos este movimiento flexión-extensión, es una palanca de primer género, ¿verdad? Vamos a ver que no son abundantes en el cuerpo, pero ese es un ejemplo. Luego vamos a ver las de segundo género. Esa la vemos a nivel de la articulación de la mandíbula con la base del cráneo. Entonces la articulación temporomandibular entre el temporal y la mandíbula. Entonces ese es de segundo género. Y de tercer género, que son las que más abundan en el cuerpo, y es una articulación entre lo que es el húmero y la ulna, entre el brazo y lo que es el antebrazo. Articulación húmero-ulnar son las más frecuentes. Tienen una mayor velocidad, pero sacrifican su fuerza. El objetivo 9 es sobre la disposición de la fase superficial y profunda. Eso lo vimos al principio con las fases superficiales y profundas. Por ejemplo, aquí en la pared abdominal podemos ver esta grasa que estamos viendo aquí en la fascia superficial y esta que estamos viendo aquí en la fascia profunda. Entonces son diferentes entre ellas. Eso lo vemos en histología. Les había mencionado que este es un corte transversal de la pierna.
Aquí podemos ver la tibia y aquí está la fíbula. Y vamos a ver que aquí está la piel. Y esta grasita que estamos viendo es la fascia superficial. Y podemos observar que luego viene la fascia profunda, que es esta que está aquí. Vamos a ver cómo forma tabiques para formar los compartimentos. Y ya para finalizar, solo vamos a ver lo que es la estratigrafía del cuerpo, que van en estratos. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Aquí, esto. Este es los estratos. Vamos a ver nosotros de que una fascia superficial. Hay una fascia superficial. Este es un corte transversal del cuello. Podemos ver la fascia superficial y vamos a ver de que los estratos, que por ejemplo vamos de la fascia superficial a la profunda, podemos ver aquí la fascia prevertebral, la fascia pretraqueal o visceral y la fascia cervical. Entonces vamos a ver que el cuerpo humano está organizado en estratos, de lo más superficial a lo más profundo. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Yo sé que tienen otras actividades académicas. Pues hasta aquí, ¿verdad? Y entonces estén pendientes del campus virtual. Así es que pasen un feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, doctor. Feliz día. Provecho. Buen provecho también.